¿Qué tal, fachos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta bella sección en derecha mexicana llamada Fachas News. En donde hablaremos de las noticias más relevantes de la derecha y otras tantas en el último mes, que en este caso sería agosto. Así que bueno, rápidamente nos vamos a Brasil, en donde a principios de este mes el periodista Alan dos Santos publicó evidencias que posiblemente revelan un plan entre China, Corea del Norte, el PT de Brasil y dos jueces de la Corte Suprema para incriminar en algún hecho falso al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esto para lograr su renuncia e inhabilitación. De hecho, este periodista ya es investigado por la Corte Suprema debido a una investigación ilegal del ministro Alexandre Moraes por divulgación de noticias falsas. De hecho, debo destacar que este juez ya ha ordenado que Facebook y Twitter suspendan las cuentas de casi 100 empresarios, políticos y periodistas pro Bolsonaro. Pero regresando a la noticia, el periodista Alan anunció en una entrevista con la diputada Bia Kicis que tenía esta información, pero que ya no vivía en Brasil para evitar las represalias que pudiera tener. Esto pues por parte del PT. Este hombre asegura que un empleado del Tribunal Superior Electoral llamado Igor Tobías había contratado a la empresa alemana Roth & Schwarz para localizar escuchas telefónicas que se estén haciendo en Brasilia, y esta empresa encontró que la embajada china, la embajada norcoreana y un servidor en la casa de Antonio de Almeida, funcionario del PT, monitoreaban conversaciones del presidente Bolsonaro. Es importante mencionar que el tribunal está investigando la campaña de 2018 del presidente Bolsonaro por presuntos grupos encargados de divulgar noticias falsas. Si se encuentran pruebas, Bolsonaro quedaría inhabilitado de por vida para participar en futuras elecciones. Pues bueno, ya veremos qué pasa. Hemos visto que cuando líderes se pronuncian en contra del establishment, siempre van a buscar quitarlos. Afortunadamente, a mediados de este mes, y según Datafolha, Bolsonaro tiene un 40% de aprobación en la sociedad brasileña. Continuando con el presidente Bolsonaro, su administración ha puesto sobre la mesa el Plan Pro Brasil, el cual consiste en bajar impuestos, privatizar ciertas empresas del Estado y realizar más gasto en obra pública. Hemos visto algunas otras cosas, como por ejemplo la iniciativa para que las cárceles se privaticen, lo cual no está mal. Además de que hemos visto que el presidente Bolsonaro ha estado impulsando la educación y a la vez busca eliminar el marxismo cultural de las escuelas brasileñas. Inauguró la primera escuela cívico-militar en Río de Janeiro, y afirmando que en los establecimientos educativos se debe formar a los jóvenes para el trabajo y dejar de formar militantes políticos con ideología marxista. La escuela inaugurada por el presidente lleva por nombre General Abreu y tiene una capacidad de 560 alumnos. Ahora viajemos hasta Polonia, en donde, como ya hemos visto, ha habido una total renuencia en aceptar la ideología de género. Por cierto, ojalá pudiéramos vivir en Polonia. El caso es que debido a esto que les acabo de decir, la Unión Europea rechazó enviar fondos para sanear la crisis que ha dejado el COVID-19 a 6 localidades de este país, luego de que se declararan libres de ideología de género y por ende de ideología LGBT. Esto por unas reformas educativas para eliminar este tipo de ideologías de la educación. El dinero del fondo fue acordado por la Unión Europea y es enviado a casi todos los países miembros de la Unión Europea como una especie de retribución a sus años de aporte. Y todo esto viene porque a principios de 2019 el alcalde de Varsovia y recién fallido candidato presidencial, Rafał Trzaskowski, que mediante un acuerdo oficializó que se comenzara a enseñar este tipo de cosas como la ideología de género en las escuelas de Polonia. Esto hizo que algunas localidades se declararan en contra de eso y además se autoproclamaron como zonas libres de ideología de género. Pues bueno, desgraciadamente así funciona esto ahora. Si no te apegas a mi capricho, pues adiós. Pero en verdad es lamentable que esto ocurra. Y rápidamente nos vamos hasta el puerto de Beirut, en Líbano, en donde hubo una masiva explosión que la mayoría vimos, y que si no la viste, pues aquí te la dejo. No. No es Tultepec. Ya sé que ellos son los que siempre nos sacan este tipo de sustos, pero no.
es Beirut, en Líbano. Tal explosión dejó más de 150 fallecidos y poco más de 5.200 heridos. Y eso según las cifras oficiales. Se creía que en el depósito donde se suscitó esto había pirotecnia y explosivos decomisados. Unas horas más tarde se supo a través del medio Al Arabiya que la masiva explosión habían sido misiles iraníes guardados en este depósito, quienes con la ayuda de Hezbollah, rápidamente les explico, Hezbollah es una especie de organización política y terrorista islámica musulmana. El caso es que se presume que ellos los colocaron cerca de la población para evitar que fueran destruidos por Israel o Estados Unidos, que por cierto el presidente Donald Trump dijo que los generales del Estado Mayor de Estados Unidos no creen que haya sido un accidente, sino que fue un ataque. En unos cuantos días explotaron ya no la ciudad, sino miles de manifestaciones, en donde la población tomó ministerios y pedía la expulsión de Hezbollah de Líbano. Esto también a raíz de la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Vaya, este hecho hizo que se envalentonaran. Días más tarde, luego de una ola de protestas, el primer ministro Hassan Diab confirmó su renuncia en cadena nacional, él y todo su gabinete. Esto porque la población los acusaba de colaborar con Hezbollah. Y ahora nos damos una vuelta hasta Zimbabue, en donde hace una semana se dio a conocer que el nuevo gobierno, encabezado por Emmerson Mnangagwa, él hará una retribución a los granjeros blancos por las expropiaciones de sus tierras durante la campaña descolonizadora del exdictador Robert Mugabe. Tal retribución será de 3.5 millones de dólares. Estas medidas son una parte de una serie de reformas económicas y sociales del presidente para poder volver a formar parte de la Commonwealth británica, que es una asociación de 53 países que comparten lazos históricos y culturales. Pues bueno, bien por eso. Ahora nos pasamos hasta Malí, en donde a mediados de este mes, y luego de meses de protestas por parte de la población, después de unas elecciones consideradas como fraudulentas, las Fuerzas Armadas de Malí salieron a las calles y dieron un golpe de estado. Los militares involucrados recibieron bastante apoyo por parte de la sociedad civil. El ejército detuvo al presidente y al primer ministro declarando un nuevo gobierno. Tales protestas venían aconteciendo desde el mes de mayo, en donde hubo elecciones y la oposición las calificó de fraudulentas. Enhorabuena por la población y las Fuerzas Armadas, que pararon en seco a estos involucrados. Rápidamente llegamos a la tierra de los osos. No es Nuevo León, sino tierra de osos y vodka, en donde el presidente Vladimir Putin, adorado por los progres, aunque él sea todo lo contrario a lo que ellos proclaman, aseguró a mediados de agosto, o como se dice allá, Agostovsky, que tan solo a 2 meses de testeos humanos, Rusia tenía lista la vacuna contra el coronavirus. Además mencionó que su propia hija ya se había probado tal vacuna, que lleva por nombre Sputnik. Bastantes especialistas dijeron que no confiaban en esta vacuna, ya que se habían saltado varios procesos químicos para poder llegar a ella. Y pues bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Ya en Rusia nos vamos en reversa hasta llegar al Reino Unido, en donde el primer ministro y Donald Trump versión inglesa, Boris Johnson, y su secretaria de Comercio Internacional, Liz Truss, están muy cerca de firmar un tratado de libre comercio con Japón. Esto, luego del Brexit, sería de los primeros tratados que estaría firmando Boris Johnson para beneficio del Reino Unido. Esto sería luego de 3 días de arduas reuniones entre el Ministerio de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, y la secretaria de Comercio Internacional, Liz Truss. Como ya dije, Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de este año y a este proceso se le conoció como Brexit. Y comenzando 2021, Reino Unido ya no tendría ninguna restricción para el comercio internacional. Lo que queda de este año, el gobierno de Boris Johnson se está enfocando en materia económica y llevar a cabo más tratados con socios importantes. Un aplauso para Boris Johnson. Además, en días recientes, la Unión Europea le exigió a Boris Johnson que debía mantener las fronteras abiertas si quería llegar a un acuerdo con ellos, ya que según el primer ministro se aceptarán inmigrantes, pero utilizando un sistema de puntos parecido al de Nueva Zelanda o Canadá. Es decir, habrá un proceso para que te abran las puertas de Reino Unido, aun si eres de Europa, contrario a como estaba antes de que se ejecutara el Brexit.
Y bueno, pues sigue negociando esto. Rápidamente regresamos a América, específicamente a Colombia, en donde el presidente Iván Duque impuso la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Tal medida fue respaldada por diversos sectores de la sociedad. La reforma constitucional contemplaría que, cuando un niño sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Hasta ahora, la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel, y una cadena perpetua es lo mínimo que estas personas merecen. Bajemos un poco hasta Argentina, en donde la escoria conocida como Cristina Kirchner y su títere, el buen Alberto Fernández, declararon como servicios públicos el internet, la telefonía y la TV por cable. Así es, si ustedes creen que nuestro viejito santo aquí en México es un inepto, pues échenle un vistazo a Argentina. Esto lo comunicó Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter, ya que según él, de esta forma se congelarían sus tarifas hasta fin de año y dando un paso a su estatización. Y ahora vamos con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. A principios de agosto, el ya oficialmente candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, presentó a su compañera de fórmula, es decir, el puesto de la vicepresidencia. Y hasta eso no fue tan extraño que haya escogido a Kamala Harris, la cual fue escogida porque es afroamericana. La verdad, seamos sinceros, están ocupando otra vez ese discurso de la segregación racial y la inclusión de la comunidad negra, pero a su desgracia, ese discurso ya lo desgastó Barack Obama. Esperemos a ver cómo les va, que para su mala suerte no les ha ido nada bien. Por otra parte, las convenciones republicanas han tenido en su mayoría más gente y más aceptación. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Porque según las encuestas, los demócratas tienen más del 50% de aprobación, pero eso mismo decían en las elecciones de 2016, cuando todos creían que Hillary Clinton ganaría y, oh sorpresa, ganó Donald Trump. Continuando en Estados Unidos, los grupos Black Lives Matter y Antifa han regresado de nuevo y vinieron más fuertes, han saqueado comercios, han incluso acosado a la gente que no se adhiere a sus estupideces. Put your mask on now, huh? Motherfucker. Piece of shit. Wow, racism, white supremacy. Hey! En general, los mismos progres estúpidos de siempre. Bueno, incluso hasta se suscitó un altercado cuando un chico de 16 años, me parece, llamado Kyle Rittenhouse, acudió con un par de vecinos armados a proteger su comunidad, para defender a su comunidad de los iracundos Black Lives Matter que se acercaban. En el proceso, algunos se acercaron, golpearon a Kyle Rittenhouse, lo cual él se defendió disparándoles y bueno, pues ahora está detenido y a ver qué pasa con él. Pero es una injusticia porque él estaba cuidando su comunidad. Nos quedamos en Estados Unidos nada más para decirles que a principios de este mes salieron unas nuevas grabaciones sobre el caso de George Floyd, caso que derivó cientos de marchas justamente de Black Lives Matter y los Antifa, que por cierto ya hablamos de eso en este canal. En esta parte les estaré dejando un recuadrito para que vayan a ver ese video. En estas nuevas grabaciones del caso de George Floyd se puede ver de mejor perspectiva cómo George Floyd al momento de su arresto estaba de una forma un poco violenta. Estas grabaciones fueron filtradas por el diario Daily Mail. Y bueno, estas grabaciones de alguna manera dan una nueva perspectiva para ahora sí ver que George Floyd no es la buena persona y el angelito que todos pensaron que era. I'm going in. I gotta go in. Take a seat. Grab a seat. No, you don't believe me. Take a seat. I'm not that kind of guy. I'm not that kind of guy, man. Take a seat. Yo, I'm a die. I'm a die, man. De cualquier manera les estaré dejando los videos en la descripción de este video. Y bueno, ahora nos venimos a México. Tenemos el caso de Lozoya, el exdirector de Pemex, que fue acusado de negocios ilícitos, de desvío de recursos. Lo encontraron en España, lo deportaron, luego según venía como acusado, al llegar a México dijeron que pobrecito, que traía anemia,
lo llevaron al Hospital Ángeles, que es uno de los más caros en el país, y de ser acusado pasó a ser testigo protegido. Este funcionario llamado Emilio Lozoya ya acusó a Peña, a Videgaray, a Mida Salinas, a Porfirio Díaz, a Agustín de Iturbide. Ok, a estos dos últimos no, pero vaya que hizo una repartición de acusaciones. Acusó a Ricardo Anaya, mejor conocido como Ricky Riquín Canallín o el Chico Maravilla. Nadie le decía así, absolutamente nadie. Bueno, nada más a los que les pagaba, ¿verdad? El caso es que después Ricky Riquín Canallín dijo, no, a mí no me vas a venir a decir eso. Y entonces fue y le puso una demanda a Lozoya por daño moral. Y cuando todos estábamos como de... viendo a todas las personas que fueron funcionarias en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¡pum!, que salen videos del hermano de nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, llamado Pío López Obrador, recibiendo dinero de un exfuncionario del gobierno de Manuel Velasco. Cuando se le increpó a López Obrador sobre esto, dijo, sí, mi hermano sí recibió este dinero, pero ¿qué creen? Que antes, cuando se daba dinero por debajo del agua, se le llamaba corrupción. Y ahora el presidente Andrés Manuel dice que no, que este dinero sí se le fue entregado, pero que era para gastos de Morena y que además eran aportaciones de la gente. Sí, claro. Además de que en su reciente informe de gobierno dijo que ya tenía 95 compromisos cumplidos de los 100 que hizo cuando fue coronado como nuestro supremo Tlatoani. Regresando a lo de Lozoya, López Obrador, Pío López Obrador, Enrique Peña Nieto, pues creo que he sabido, y si no lo saben, ahora lo saben, que hubo un pacto para que Andrés Manuel pudiera llegar a la presidencia. Aquí lo que podemos ver es que López Obrador impulsó a Lozoya para que hablara en contra del gobierno peñista, y de esta manera rompió ese pacto que tenía con Peña Nieto, lo cual ya le contestaron sacando este tipo de videos de su hermano. ¿Qué? Puta, apenas. Bueno, voy tantito tarde, pero... Ahí está, está clarito. Bien, ahora. Venga entonces, ahí está. Échalo para acá abajo. No. También nos hace pensar, si Andrés Manuel sigue así, ¿qué otras cosas le podrán sacar a la luz? Porque digo, vivir poco más de 12 años sin trabajar, sin declarar impuestos, sin decir de qué has vivido, pues es muy misterioso y algo grave debe de tener por ahí. Pero bueno, estas fueron las noticias más importantes del último mes, o sea, agosto, y hasta aquí termina esta sección llamada Fachas News. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden darle like y compartirlo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuales nos encuentran como Derecha Mexicana en Facebook, y en Twitter e Instagram nos encuentran como Derecha Mexican, así, sin la última A. Por supuesto, no se les olvide a mí seguirme en el Twitter. Y bueno, pues hasta el siguiente Fachas News. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, suscríbanse por favor, y hasta luego, neofascistas.